Un saludo a todos nuestros apreciados televidentes en la ciudad de San Diego. Berea Visión se complace en llevar hasta ustedes la apertura de uno de los canales de televisión local en esta ciudad, con cobertura a la ciudad de Tijuana y zonas circunvecinas. Para esto hemos preparado un programa muy especial y tenemos dos distinguidos invitados con los que compartiremos este interesante tema sobre el Estado laico en México. Pero quiero agradecer de entrada a los directivos de Berea Visión y a su director general en esta ciudad, Jack Freeman, por la oportunidad que nos han brindado de compartir con usted, estimado televidente, un programa comprometido con la honestidad y con la verdad. No la verdad totalitarista, ni aquella que nos priva de la reflexión, que nos priva de la opinión personal y hasta cierto punto de esa confrontación, de esas diferencias que por ahí tienen que darse en el razonamiento. Para ello, tengo en esta ocasión pues dos invitados a los que quiero presentarles, tomando en cuenta que usted, estimado televidente, siempre será el que tiene la última palabra. Está conmigo el maestro Edgar González Ruiz. Decíamos que el orden no altera la calidad del producto. Iniciamos con el maestro Edgar González Ruiz, quien nos visita de la Ciudad de México, un periodista realmente pues que tiene una trayectoria muy interesante dentro del medio. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Rubén, por esta invitación a Claro y Oscuro. Considero un honor participar en la apertura de este espacio de comunicación de Berea y desde luego compartir la mesa contigo y con el destacado maestro Amaral. Bueno, tenemos, bien lo has mencionado, destacado maestro Amaral. Hemos compartido con él ya algunos espacios dentro de lo que viene siendo la reflexión, el análisis. Y hoy nos da la oportunidad una vez más de compartir este programa. Es para nosotros, maestro, una distinción tenerlo en este programa y en esta apertura de canal. Bienvenido. Pues muchísimas gracias. Para mí también es una grata satisfacción estar con ustedes, poder compartir esta mesa con tan distinguidos personajes. Desde luego gracias al maestro González y desde luego también a ti, Rubén. Estoy para servirte. Estas ventanas son ventanas de luz y yo considero que hay que aprovechar la oportunidad cuantas veces sea necesario, y que me invites, estaré contigo. Te agradezco mucho, maestro, esa distinción. Para nuestros televidentes, Berea Visión va a llevar hasta ustedes una nueva opción de televisión con jóvenes compañeros muy entusiastas que se inician en estos menesteres, esta difícil tarea de la comunicación, pero lo tratarán de llevar con la frescura de sus edades, sus capacidades. Consideramos que va a ser muy interesante para ustedes y podrán compartir en estos espacios lo que viene siendo información general, programas de orientación dentro de lo que puede ser, digamos, la desintegración familiar, problemas de drogadicción. Va a haber, digamos, secciones de reflexión como este programa que hoy estamos, digamos, presentando, espectáculos, hogar al día, de comedia, incluso educación, y también habrá algunos programas infantiles que van a llegar hasta sus hogares, y por ello vamos a esperar una respuesta de parte de usted, estimado público, en esta consideración. Así que iniciamos de esta forma con la apertura de este espacio
Y creo, maestro, que pues para nosotros va a ser un placer haberlos tenido en este día tan especial. Bien, iniciamos con nuestro programa. Había yo propuesto, maestros, permítanme manejarlo de esta manera, había pensado abordar el tema de en claro y oscuro de lo que va a ser laicidad, Estado laico en México. Se pudiera pensar, algunos, digamos, televidentes, bueno, es un tema ya trillado, ya pasado, el artículo 24 constitucional ya fue, digamos, avalado, ya fue aprobado, pero quisiera, digamos, hacer una remembranza que considero muy importante, porque dentro de la comunidad hispana, tanto aquí en California como en muchas otras partes, digamos, de la Unión Americana, pareciera que el tema de laicidad tiene muy poca representación para ellos. En ocasiones hay un desconocimiento absoluto, digamos, de la temática. He tenido algunas pláticas con grupos de jóvenes y cuando se aborda el tema, pareciera ser que para ellos es algo totalmente desconocido. Estoy viendo yo la importancia de poder realmente para todos ellos presentarles esta forma paradójica de observarlo. En la escuela se le llama la atención a un alumno, se le reprende y se le pide que se hinque. Esto quiero yo compararlo en la situación que se da, digamos, con los gobiernos dictatoriales, estos que toman, digamos, medidas para reformas, vamos a decir, constitucionales, y que a final de cuentas se imponen como una forma de subyugación, de sumisión a lo que viene siendo el gobierno o el poder por el poder. Dentro de este ejemplo se ve a un niño que se le pide híncate, creo que será la opción que nos queda, híncate. El niño un tanto rebelde, un tanto, digamos, de criterio, un tanto, digamos, de carácter, se opone, digamos, a hincarse. A final de cuentas, la autoridad se impone y el niño se arrodilla, pero antepone unas palabras. Estoy hincado, pero por dentro estoy de pie. Se me hace algo realmente muy interesante dentro de lo que le puede quedar a la sociedad cuando las leyes, cuando el gobierno, cuando en este caso los senadores y los diputados han tomado decisiones, muchas de ellas, digamos, tras bambalinas, y que llegan a imponer, digamos, la ley para que el pueblo se subyugue. Yo creo que la opción que nos queda, maestro, salvo la opinión de ustedes una vez que entremos ya a tratar el tema, creo que lo que nos queda como sociedad es mantenernos realmente en pie, internamente, a pesar de que las leyes hayan intentado doblegarnos a través de estos cambios constitucionales. Para ello, los he invitado. Empezamos con el maestro, si gustas, Edgar. Bueno, empezamos contigo, Amaral. ¿Qué concepto tienes del Estado laico, la laicidad? ¿Qué representa para ti como, podríamos decir, director o maestro de la gran logia masónica, una de las logias masónicas en Tijuana, que considero es importante, digamos, tu opinión por esa razón? Adelante. Bien. Muchas gracias. Me veo obligado, para poder poner en contexto lo que voy a expresar, Sí. a hacer, contra mi voluntad, porque es necesario hacerlo, hacer un poquito de historia, para que el público televidente pueda darse una idea de lo que estamos tratando de decir. Adelante, maestro. Hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, México, que acababa de salir de un estado de sumisión colonial, había sido la Nueva España y se acababa de convertir apenas en un país independiente entre comillas, relativamente. En 1821 apenas había logrado firmarse el Tratado de Córdoba y lo que condujo a la independencia formal de España. Pero en ese entonces la independencia había sido en un sentido metafórico, no real. ¿Por qué? Porque los poderes fácticos, los poderes reales que dominaban y controlaban la Nueva España continuaron intactos, nada se modificó. La independencia no trajo ninguna mejora para el común de los mortales, para cualquier otro ciudadano.
sino que fue exclusivamente un cambio administrativo. Dejamos de tener al director general en España, pero se crearon los directorios generales aquí mismo en México. Y el Estado general vino a ser políticamente, socialmente, exactamente, económicamente el mismo. Una de las muestras de lo que estoy diciendo es que el mismo Hidalgo, Morelos y los próceres de la independencia buscaban la independencia de México, pero buscaron también la prolongación del dominio de las conciencias a través de respetar la unicidad, sí, el término sería unicidad, de la Iglesia Católica como la única religión permitida en el territorio de lo que fue la Nueva España y ahora México. Por lo tanto, todas las proclamas, incluyendo las de Morelos, que fueron las más avanzadas, hablaban de la religión católica como la única permitida en el país. Por lo tanto, México era un país uniforme en ese sentido. La Iglesia, la religión católica formaba parte de la estructura, pues no solo política, económica, de dominio, control mental de toda la población. Y así permaneció durante toda la primera mitad del siglo XIX. Fue hasta el enfrentamiento entre los liberales y los conservadores, un enfrentamiento político, en que se tuvo que dirimir la vieja cuestión de si el pensamiento de los seres humanos tenía que ser o no un pensamiento libre para que cada quien decidiera hacer lo que conforme a su conciencia quisiera o le conviniera. Así es que se dio la batalla, incluso se llegó a la guerra civil entre liberales y conservadores, guerra civil que llevó a las famosas guerras de reforma y que produjeron al final la Constitución de 1857 y la aparición de seres tan extraordinarios como Valentín Gómez Farías, Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, el mismo Benito Juárez y otros muchos de esa pléyade de liberales que lograron finalmente después de la guerra establecer lo que se llamaron las leyes liberales de la Reforma. ¿En qué vino a cambiar o a modificar las cosas? Pues modificó las cosas económicamente porque estas leyes dejaron fuera el control de las rentas, que en su mayor parte en las ciudades se llamaban bienes de manos muertas, estaban en manos de la Iglesia. Esto hay que decírselo a tu público. Si usted quería rentar un edificio, si usted quería rentar una casa, si usted, lo que quisiera hacer en las zonas urbanas, tenía que rentárselo prácticamente a la Iglesia porque la Iglesia era la dueña de la mayor cantidad posible de bienes inmuebles. En Guadalajara, en México, en Puebla, en las ciudades principales. Y de extensiones enormes de terreno en el resto del país. Por lo tanto, esos bienes de manos muertas pasaron a ser propiedad del Estado con las leyes de reforma. La Iglesia dejó de tener pues el control de todos esos bienes, aparte de que se secularizaron los bienes eclesiásticos, quedaron secularizados. ¿En qué razón moral o ética o política se fundamentaron los gobernantes liberales para hacerlo? Pues en que la Iglesia siempre estuvo del lado contrario, auspiciando y proporcionando apoyo, soporte ideológico y de dinero a las organizaciones militares que combatían cualquier posible cambio que pudiera haber en el país. O sea, la Iglesia había tomado partido militar, político y económico con las fuerzas, pues, llamémoslas más conservadoras en el país. Como consecuencia y como coscorrón, como castigo, los gobiernos liberales lo que hicieron fue decirle a la Iglesia, bueno, hasta aquí llegaste con esto, vamos a secularizar todos estos bienes, se van a distribuir para que la nación tenga la posibilidad de reactivar su economía, porque tú la tienes controlada. Se secularizaron los panteones, que hasta entonces se llamaban camposantos. Si usted no era católico, no era enterrado en un camposanto que estaba bajo el control directo del párroco. El párroco era el que tenía el control del cementerio, que se llamaba camposanto entonces. Y si usted por alguna razón no comulgaba con la Iglesia Católica, usted era enterrado en terreno agreste, es decir, por fuera del camposanto, como dice el corrido, con una mano de fuera y un papel sobre dorado, ¿no? Sí. Como dice por ahí un corrido, en donde pues se señalara que usted no estaba compartiendo la religión común que era la general. Sí. Desde luego habría que añadir que religiones que no fueran la católica habían sido perseguidas, no solo en tiempos de la colonia, sino en los primeros 50 años del siglo XIX.
todavía existía la Inquisición en el primer cuarto del siglo, por lo tanto la persecución continuaba, si bien no tan feroz como antes, pero ahí estaba. Por lo tanto, los judíos existían en México y en esto pues yo tengo vela en ese entierro, ¿no? Sí. Los judíos existían en México, pero tenían que estar a escondidas, se les llamaba criptojudíos. Es decir, tenían que disimular, iban los domingos a misa, pero en su casa celebraban el Shabbat y a veces con la dispensa del cura que se voltea para otro lado a través de recibir dádivas. No sé en dónde se habrá inventado eso, pero ocurre. Entonces, el criptojudaísmo existía en México. De hecho, una cantidad enorme de mexicanos son descendientes de sefarditas, de judíos españoles y portugueses. Pero ese es otro cuento, y es materia de otro. Y lo trataremos en otro tema. Pero en esto resumo diciendo ya que todo esto que se hizo, aparte de controlar el registro civil, porque hasta entonces si usted nacía tenía que pasar por el baptisterio, tenía que ser bautizado y el señor cura era el que anotaba su nacimiento. Si usted se moría, el señor cura anotaba su muerte. Por lo tanto, usted existía si pasaba por la Iglesia Católica. Si usted no era católico, no existía. Y ahí la fe bautismal. Sí, claro, no era, no tenía vigencia como ser humano. Era un control total y absoluto. Por lo tanto, en la época de los liberales, las leyes de reforma establecieron el Estado laico. ¿Qué significa? Que las religiones en general, y desde luego endosada a la religión católica, que era la preponderante, no tuviera ya vigencia en asuntos tan simples como el matrimonio, el nacimiento, la muerte, la educación, que hasta entonces si usted quería aprender a leer y escribir tenía que hacerlo con el catecismo del padre Ripalda y además en las iglesias parroquiales, porque no había escuelas parroquiales, no había escuelas públicas, las que había eran muy pocas. Entonces la educación pública también estaba en poder de la iglesia, era un control total, avasallador, absoluto. Eso se logró eliminar en la mitad del siglo XIX. Y así estuvimos durante la mayor parte del siglo XIX hasta empezar el siglo XX. Porque hay que aclarar que Porfirio Díaz, en la última parte del siglo XX, aunque era liberal originalmente cuando era joven, pasó la historia trágica de todo el tiempo. Los que son incendiarios en la mañana de repente resultan ser bomberos en la tarde. Y así Porfirio Díaz, que en la mañana fue liberal y que luchó junto a Juárez y los hombres de la Reforma, y luchó en la batalla del 5 de mayo y la del 2 de abril, y luchó contra los franceses y fue un patriota, al final, a través de su esposa, se fue paulatinamente volcando hacia el control eclesiástico, es decir, la iglesia empezó a tomar posesión de nuevo de don Porfirio, y ya para 1910 la iglesia ya había recuperado una buena parte de su antiguo poder. Desde luego que las glorias pasadas ya no fueron iguales, pero empezó el proceso paulatino de retorno. Y a eso nos referimos, las leyes de reforma, la Constitución del 57 y luego la de 1917, también abarcaron una gran cantidad de reformas que mantenían a la iglesia a raya, a la iglesia dominante. Sí. Y a todas las que no lo eran, bueno, les daba la libertad de que pudieran existir y ser sin necesidad de estar obteniendo dispensas ni permisos, sino que se les reconocía la existencia propia, como debe de ser en un Estado laico en el que el Estado no abraza ni adopta para sí, como suya, una religión en particular, sino que deja a todos sus ciudadanos en la absoluta y total libertad para que cada quien en su hogar o en la iglesia a la que pertenece o en la sinagoga, como en el caso de algunos de mis parientes, pues puedan sencillamente adorar a Dios o a las creencias que tengan en forma libre, total, sin necesidad de que el Estado tenga que estar interviniendo en esto. Eso es el Estado laico. El Estado laico es el respeto absoluto a las creencias de los ciudadanos, para que crean o no crean, porque igual derecho tienen los ateos y los agnósticos al que puede tener cualquier militante de cualquier religión en un Estado laico. Sí. Pero cuando ya el Estado deja de serlo, ya será materia que analizaremos a continuación. Maestro, bueno, creo que muy definido exactamente lo que viene siendo el tema del Estado laico, el por qué, su origen. Escribe uno de los compañeros, no sé si lo conozcas, es un camarada también periodista, Armando Maya, sí. En uno de los artículos del periódico El Occidental y El Mexicano,
escribe algo relacionado a la preocupación que existe en este momento a causa precisamente de una pasividad que se da después de que el gobierno abre las puertas, digamos, a la anulación del artículo 24 constitucional. Viene una especie, digamos, de marasmo, una especie, digamos, de pasividad. Y todo indicaba que este gobierno realmente no iba a meter las manos, digamos, en el problema de la laicidad. Pero resulta que lo que ellos esperaban era la puerta abierta nada más, el trabajo lo empiezan ellos a hacer. Y dice él en su artículo en materia de educación, el episcopado mexicano, el SEM, no quita, dice, el dedo del renglón, y el pasado, dice él, 17 de octubre dio a conocer que tiene la intención de participar en los planes educativos en la Secretaría de Educación Pública. O sea, van a entrar ellos a proponer una especie de educación, desde luego, confesional. Y añade, buscando, dice, el retorno de la educación religiosa en las escuelas. Ni tarde ni perezosa, añade él, la Unión Nacional de Padres de Familia apareció, dice, en la escena anunciando la implantación de talleres de valores en las escuelas públicas a partir de febrero del 2014. Pues su artículo abre, digamos, lo que viene siendo las maniobras, lo que el clero está aprovechando una vez con la puerta abierta por el gobierno. En una intervención dice, me queda claro que estos talleres son una maniobra para quienes por más de 150 años ha buscado el retorno de la educación religiosa a las escuelas. Maestro Edgar, vienes tú de la Ciudad de México, sí, estás empapado en cuestiones de esta materia, digamos, de cambios constitucionales, reformas a la Constitución. Parece que cada una de ellas ha traído un problema muy grave para el gobierno, pero se inicia con el 24 constitucional antes de tomar, digamos, el control del poder en México del gobierno actual. Bien, ¿cuál es tu perspectiva con relación a la necesidad de que ese Estado laico, como dice sí, el maestro, debe de alguna manera prevalecer a pesar de que ya están tomadas las decisiones de ese cambio? Sí, bueno, muchas gracias, Rubén. En primer lugar, quiero comentar brevemente sobre el trabajo de Armando Maya, muy interesante, sí, trabajo periodístico, bastante, que aborda problemas importantes como así el del Estado laico, con datos efecto, muy interesantes. Bueno, si me permites, me voy a alargar un poquito porque quisiera hablar de este problema candente que tú me planteas, de cuál es la situación actual en México en torno a la lucha por el Estado laico, a la cual ya se refirió el maestro Amaral de manera muy, muy pertinente, muy veraz. Bueno, pero quisiera ponerlo en un contexto histórico y político más internacional, porque creo que responde a una realidad mundial, internacional, a tendencias que van más allá de nuestro país, que tienen que ver actualmente con la crisis por la que pasa el Vaticano, con los proyectos que tiene para mantener su influencia en el mundo, con estrategias más generales. Y en el nivel histórico, pues también tiene que ver con hechos que han tenido lugar en el mundo, ¿no? Con tendencias internacionales. Bueno, como bien decía el maestro Amaral, se da la lucha por el Estado laico a lo largo del siglo XIX. Sobre todo podemos pensar en las leyes de reforma a mediados del siglo XIX, pero empieza, pues no propiamente en México, empieza en la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, 1789, y esta lucha, este movimiento libertario, que es la Revolución Francesa, se plantea como una lucha contra el trono y el altar, contra la alianza del trono y el altar. Es por lo tanto la primera vez, por decirlo así en términos muy generales, donde estrictamente se plantea la separación de la Iglesia, vista como una aliada de la tiranía, ¿verdad? Y el nuevo Estado. Se secularizan, es decir, las instituciones, es decir, se hacen independientes de la Iglesia, al grado, ya lo mencionaba el maestro
cómo se hace la educación laica, se secularizan los cementerios, se crea el registro, todo ese tipo de nuevas instituciones y se derrocan el orden clerical monárquico anterior. Bueno, al grado de que en los cementerios incluso se empiezan a quitar las imágenes religiosas y se pone el emblema. La muerte es un sueño eterno y una imagen del sueño. Entonces, incluso debilitar las creencias en la vida de ultratumba para debilitar el poder religioso. Bueno, pero ¿qué sucede con este movimiento? En sí, materialmente, se puede considerar que es efímero porque dura 10 años esta tendencia dentro de la revolución. Y luego lo que empezó con el derrocamiento, incluso la decapitación de los reyes, acaba con la entronización de Napoleón como un emperador, ¿verdad? Acaban derrocando un rey y eligiendo y terminan poniendo un emperador. Pero esta semilla queda en la realidad de países como los de América Latina y empieza a tener una gran influencia en los movimientos. En el de Hidalgo es muy conocida la influencia que recibe de la Revolución Francesa. En Morelos, aunque no en el aspecto, como bien decía el maestro Amaral, en el aspecto de la relación entre la Iglesia y el Estado son bastante conservadores. Les cito cómo era el texto de las primeras leyes mexicanas en este aspecto. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente, así decía, la católica, sin tolerancia de otra alguna. El gobierno la protege mediante leyes sabias y justas. Así eran las leyes con las que se empezó a regir la nación mexicana. Entonces era una continuación de lo mismo. Hubo, sin embargo, una lucha que Juárez llevó al triunfo del laicismo y lo llevó de una manera muy gloriosa, porque en la Revolución Francesa esto fue efímero, fue radical, pero duró 10 años y luego Napoleón empezó a un movimiento reaccionario, ¿no? A dar marcha atrás a lo que se había hecho, ¿no? Y aliarse otra vez con el clero al grado de que lo llegó a coronar el Papa, etcétera. Bueno, Juárez, ¿no? La obra de Juárez fue perdurable en América Latina, en nuestro país, en América Latina, en el mundo. Hubo otras revoluciones liberales, sí, pero fueron dando marcha atrás. En México, por el contrario, como un caso excepcional, en América Latina, en el mundo incluso, prevaleció en las leyes y hasta cierto punto en las políticas públicas formalmente el Estado laico. Después de toda esa lucha, ¿cuál ha sido la situación? ¿Cómo la podríamos resumir en América Latina? Ya no hablemos de todo el mundo, de nuestro contexto latinoamericano. Es muy clara. Todas las naciones reconocen la libertad de cultos. No hay una de todo el continente que niegue la libertad de cultos, que reivindique la intolerancia, ¿va? Que llevaba a la Inquisición a quemar a judíos, a protestantes, ¿va? A castigarlos. Bueno. Pero todavía hay naciones, hay una que dice, como decía antiguamente las leyes, la religión de la nación es la católica. Costa Rica todavía reconoce, y todavía había dos que eran Bolivia y Costa Rica. Y con los gobiernos de Evo Morales, pues hubo un cambio y ya no se reconoce. Antes decía la Constitución de Bolivia, el Estado reconoce y sostiene, así decir, reconoce y sostiene a la Iglesia Católica. Increíblemente, Costa Rica sigue. Costa Rica sigue. Y cuando se plantea la posibilidad de quitar esa ley, los obispos brincan y dicen que los que plantean eso son enemigos de Dios, que están contra Dios. Y que además están contra el Estado y no pueden ni plantearlo porque el Estado, como dice la Constitución, es católico. Y cuando quieren hacer alguna campaña de salud sexual que se oponga a los lineamientos del clero, dicen, están contra la Constitución porque nuestra nación es católica. Y bueno, esa es la realidad en ese país. Sin embargo, se ha ido liberando al grado de que sí hay, en la Constitución de Costa Rica hay tolerancia, o sea, sí hay vamos a ir a un corte, maestro. Vamos a ir a un corte. Y regresamos, estimado televidente. No le cambie, pero quiero pedir, tenemos un pequeño grupito acompañándonos, pequeño, pero yo creo que de calidad, que quieren, digamos, aprender. Un aplauso para nuestros invitados. Regresamos en un momento.